Yo lo veo bastante importante porque en los últimos días he visto que hay hermanos que les gusta andar orando por los enfermos y que van a orar por los enfermos, y excelente. Pero Jesús mismo, antes de mandar a sus discípulos, dice el capítulo 10, versículo 5 de Mateo, que les dio instrucciones. O sea, no nada más lo mandó a lo bruto, no, les dio instrucciones qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Entonces yo creo que también nosotros necesitamos instrucciones qué hacer y qué no hacer cuando vamos a visitar a un enfermo. Entonces ese es el estudio el día de hoy, una enseñanza que le hemos titulado consejos para ir a orar por un enfermo o por un endemoniado, que creo que no nos ha tocado ahorita, ¿verdad? Pero posiblemente mañana a usted le va a tocar. Ok, como ya estamos en el estudio, no se preocupe y quédese sentado. Entonces necesito darle algunos consejos de acuerdo a la Biblia, no consejos míos, sino de acuerdo a la Biblia. Porque a mí no me interesan sus consejos, pensamientos propios. A mí lo que sí me interesa es la palabra que dice, la palabra que piensa Dios y que dice Dios. Eso es lo que a nosotros nos debe de interesar, sí o sí. Entonces vamos rápido con esto. Consejo número 1 para una persona que va a orar por un enfermo o por un endemoniado, ¿verdad? Número 1, consejo de acuerdo a la Biblia. Si usted va a ir a orar por un enfermo o por un endemoniado, sí o sí necesita estar 100% consagrado para Dios. Ahí empieza el problema para muchos, porque desgraciadamente hoy cualquiera, hasta los sinvergüenzas, adúlteros, borrachos, ladrón, cualquiera anda orando hoy por un enfermo, hermanos. Y si no le ha pasado nada a esta persona, no porque él esté bien con Dios, ha sido la gracia y la misericordia de Dios que no ha permitido que algo le acontezca a esta persona. Entonces, si esto va a ser para que usted se motive y se meta más con Dios y ore por los enfermos, sí, excelente. Y si no, este mensaje va a ser para que usted diga, no, ya mañana mejor no voy a orar por un enfermo, o peor, por un endemoniado. Entonces, le dije que sí o sí, todos los que vamos ahora por un enfermo o un endemoniado, necesitamos sí o sí estar 100% consagrados a Dios. Hechos capítulo 19, versículo 11. Es bien cierto que ahorita andan por ahí unos endemoniados, hermano, ya están en adulterio y la cuestión, pero es que ahí hay un ministerio que sigue fluyendo, y hay un don que sigue fluyendo, y esos dones son irrevocables, y aunque la persona está chueca, Dios sigue respaldando ese ministerio. Capítulo 19, versículo 11 al 17. ¿Lo tiene? Empecemos viendo esta historia. Hechos capítulo 19, versículo 11 al 17. Y dice la Biblia: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos, que dice, salían. Ojo con esto, no solamente enfermos, sino también endemoniados, ¿ok? Pero algunos, dice el 13, de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces aquí está, hermanos, vuelvo a repetirle, ahorita cualquier persona, me doy cuenta, y se ve bonito, hermanos, porque a la larga se ve bonito, ¿verdad que se ve bonito? Cuando va el montón, hermanos, a visitar al enfermo, y qué bonito se mira ese cuadrón, ese pelotón para arriba, qué chulada, hermanos. Pero si hasta el día de hoy no le ha pasado nada a uno de ese montón que anda ahí, ha sido la misericordia de Dios. No porque todos están bien con Dios, no porque todos están consagrados con Dios, no. Si a esta persona aún no le ha pasado nada, hermanos, ha sido la misericordia de Dios.
Porque aquí estamos viendo el primer ejemplo. Uno de los requisitos primordiales para ir a orar por un enfermo o por un endemoniado es que necesitamos sí o sí estar 100% convertido al Señor Jesucristo. ¿Por qué 100%? Porque el demonio conoce, el demonio sabe. ¿Qué dijo el demonio? Yo conozco a Pablo, yo conozco quién es Cristo. ¿Y cómo no iba a conocer a Cristo si estuvo juntamente con él allá en el reino de los cielos? ¿Cómo no iba a conocer a Pablo si era un hombre completamente entregado a Cristo Jesús? Entonces el diablo sabe quién está entregado completamente y sabe quién está también tibio delante de Dios. Él lo sabe. Entonces, hermanos, si usted considera no estar bien con Dios, es mejor que se quede en su casa, porque no sea que mañana le pase algo terrible de lo que usted tal vez no se imagina, porque estas historias que están en la Biblia no están para echarnos miedo, están como ejemplo, dice Pablo, a fin de que si a ellos les aconteció, a nosotros no nos pase lo mismo. ¿Estamos? Entonces, esto es examen de conciencia de cada quien, hermanos. Yo sé cómo estoy con Dios y usted sabe cómo está con Dios. Imagínese, hermano, a veces los hermanos ahí andan orando por los enfermos y todavía el hombre peleando con la mujer o la mujer peleando con el marido, pero ahí andan orando por los enfermos. No le habla ni a su suegra, peleando con el suegro, pero ella está echando fuera el diablo en la casa del vecino. Hermanos, tengamos cuidado, hermano. Con el diablo no se juega, hermanos. El diablo no es un muñequito que usted lo agarra, lo avienta, lo tira, lo sacude. El diablo es diablo, que el Señor lo reprenda. Y no es cualquier cosa, es un querubín caído delante de los ojos de Dios, hermanos. Entonces, aquí está para que tengamos cuidado antes de ir a orar. Si es un enfermo, vaya. Pero si es un endemoniado, usted tiene que pensarlo 2 veces antes de irse a meter allá. Porque si aquí en la iglesia Malaquías no le han sacado los chirajos al sol, allá el diablo se va a encargar de sacarle todos sus chirajos al sol. Pareciera contradictoria la historia. Hay un don especialmente, un ministerio especialmente. Pero al final Jesús le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Y estas señales seguirán ¿a quién? ¿A quién? Pero yo conozco muchos hombres en la Biblia que creyeron en Jesús y que fueron fieles a Jesús y nunca hicieron un milagro. ¿Qué dijo Jesús de Juan el Bautista? No habrá profeta como Juan, no se levantará hombre de nacido de mujer como Juan el Bautista. ¿Cuántos enfermos sanó? ¿Cuántos milagros hizo? Ahora, aquí quiero llegar con esto para que usted no se sienta mal. Peor si Dios no está conmigo, es que ni el dolor de muela se le quita la que... Espérese, todos somos importantes en la vida y todos somos usados en la vida, pero hay que entender que cada uno se le ha dado el don y el poder que Dios ha querido en esta bendita vida. Noé, un hombre resaltante en la vida. ¿Cuántos milagros hizo Noé? Ninguno. David, un hombre, bueno, cuando tocaba el arpa sí, pero ahí hay otro mensaje oculto al respecto de la alabanza, el poder que hay dentro de la alabanza. Pero de lo contrario, David no lo vamos a ver sanando enfermos, echando fuera demonios. Salomón no lo vamos a ver ahí echando fuera demonios. O sea, hay hombres que fueron usados por Dios, pero hay que entender que no todos somos mano, ni todos somos pies, ni todos somos ojos, pero todos somos el cuerpo de la iglesia que es Cristo Jesús. Entonces, que nosotros no echemos fuera un demonio, que el enfermo no se sane, no significa que Dios no está con nosotros. Sí está con nosotros. Y aún hay personas que teniendo el talento, el don o el ministerio, digamos así, hay momentos que el milagro no va a acontecer. Porque no es cuando yo diga, sino cuando Dios así lo diga. Porque si el don fuera suficiente para echar fuera demonios, Pablo se hubiera sanado a sí mismo. Pero sin embargo tuvo que morir con esa enfermedad, porque el don no es suficiente para echar fuera demonios si Dios no permite que el asunto acontezca. Entonces, mis hermanos, aquí es el asunto. Si usted va a ir ahora por un endemoniado, por favor, hágase un examen de conciencia, cómo está delante de Dios. ¿Cuántas veces nos ha tocado ir ahora por un endemoniado? Y resulta que el endemoniado le ha dicho todas las verdades a aquel. Y aquel dice, híjole, ¿y este cómo lo sabe? ¿Cómo no lo va a saber si es su tata de él? Recuerdo cuando fuimos a orar por un endemoniado. ¿Sabe qué decía el demonio? Decirle a tu vecino que venga pues, pero no vecinos de aquí, vecinos de otro lado.
Decirle a tu vecino que venga, puedes decirle que venga, decirle. Y los vecinos ahí, ya ves por qué no vienen, mira, aquí los tengo. Pero yo en la iglesia los escuchaba que decían, machácalo, machácalo. Pero resulta que cuando el demonio habló, dijo, mentira, yo los tengo aquí. ¿Y por qué no vienen? Porque saben cómo están. Entonces, porque el demonio habla. Claro, hermano, si el demonio es un ángel, ¿cómo no va a hablar ese demonio? Si Dios habla siendo Dios, también los demonios hablan. Entonces, antes de ir a orar por un endemoniado, hágase un examen de conciencia, cómo está delante de Dios. ¿Estamos? Vamos a ir pasando rápidamente. Número 2. Después, hermanos, que usted vaya considerándose que usted está bien delante de Dios. Paso número 2. Todos los días, si es posible, 2 veces al día, pídale a Dios, por favor, discernimiento de espíritu. Pastor, ¿y para qué necesito el discernimiento? Para discernir quién está dentro de esta persona y quién está trabajando con esta persona. Estamos, porque a veces vamos a reprender al diablo y no es el diablo, a veces es Dios quien está en el asunto, pero por no tener discernimiento de espíritu, fuera diablo, fuera diablo, fuera. Y dirá Dios, espérate mijo, no es el diablo, yo estoy tratando ahí. Y todo pecado que el hombre cometa se le va a perdonar. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón de pecado. Entonces, antes de ir a reprender al diablo, si usted no tiene discernimiento de espíritu, mejor deténgase un momento. No sea que usted resulte que está reprendiendo al diablo cuando Dios está en el asunto. Ahora, si está endemoniado, no vaya a decir usted, aquí Dios. No, hermano, si este cuate está endemoniado, este definitivamente cristiano no es. Si usted resulta mañana endemoniado, usted cristiano no es. Hay hermanos que andan preguntando dónde está el fulano para que lo libere. ¿Que está endemoniado usted, pues, hermano? ¿Que está endemoniado usted? Mira que me libere. ¿Qué está endemoniado usted? ¿Qué demonio tiene usted? ¿Por qué no acepta a Cristo? Porque Cristo es la plenitud. ¿Y qué significa la plenitud? El que llena todo. Y si usted tiene un vacío, ¿por qué no tiene a Cristo? Sí, hay hombres en la Biblia que se endemoniaron como Saúl. Pero ¿cuándo se endemonió Saúl? Cuando el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Cuando Dios ya no estaba con él. Porque donde está el Espíritu Santo no puede estar el diablo. ¿Amén o no amén? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia en el capítulo 12 de Mateo que el demonio llega y se queda parado desde lejos. Y dice, no, ahí está el Espíritu Santo. Da la vuelta y se regresa. Pero al poco tiempo otra vez llega y se queda viendo que el Espíritu Santo ya no está, sino que esa casa solo está barrida, limpia y adornada, pero está vacía. Entonces va y toma otros 7 camaradas y entran a esta persona, y el estado de esta persona viene a ser peor que el de antes. Pero cuando el diablo entra, cuando el Espíritu Santo ya no está allí. Como que están un poco pensativos, hermano. Ese es problema suyo. Yo no puedo dudar que Dios está conmigo. Pastor, que le están haciendo brujería. Deje que aviente sal, que aviente chile, que aviente pimienta, que aviente tomate. Mejor si me avienta la ensalada completa. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Y se lo voy a decir. Que hay gente, y posiblemente aquí tengamos 5 ahorita, que están endemoniados. Pero el demonio no todo el tiempo. Oh, hay gente que está endemoniada, pero el demonio no se ha manifestado en esta persona. ¿Acaso todos los pecados que la gente comete no son demonios? ¿Acaso no son demonios impulsando a la gente? Hermano, sencillamente, con que usted sea un chismoso, usted tiene un demonio de chisme. Pero aquí el asunto es que yo, para ir a orar por una persona, necesito discernimiento. Discernir qué está pasando en esta persona. Porque después del discernimiento viene el paso número 3. Número 1, consagrado para Dios. Número 2, necesito el discernimiento de espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 dice que algunos tienen el don de echar fuera demonios, mientras que otros tienen ese don de discernimiento de
espíritu. Y cuando usted tiene el discernimiento espíritu, platicando están con usted y usted está discerniendo quién está dentro de esa persona. Que aunque le está hablando bien, aunque le está hablando de Dios, pero usted sabe discernir quién está dentro de esa persona. Cuando usted tiene el discernimiento, ojo con esto, hermano. Usted llega con el enfermo, con la persona, y usted no va a orar por esa persona sin antes aplique el número 3. Examine esta persona. Nunca ore por una persona sin antes examinar a esta persona. Usted puede ir gravemente con el doctor, pero el doctor no le va a dar medicina sin antes examinar qué es lo que usted tiene. Primera de Tesalonicenses 5:21, Pablo dice: examinadlo todo. Antes de orar por una persona, necesito examinar a esta persona. Como el doctor, siéntese o ahí acuéstese, voy a platicar, por favor, respóndame un par de preguntas, la voy a examinar, y mientras la examino, discierno cómo esta persona, si me está, porque incluso esta persona le puede estar diciendo palabras, pero si usted no tiene el discernimiento, no sabrá si lo que le está diciendo es verdad o es mentira. Yo nunca oro por una persona, bueno, aquí pues yo no los conozco, pero antes de, cuando vienen personas de afuera o me invitan allá afuera, examino a la persona. Primera pregunta que siempre le hago a las personas, y esa es la primera pregunta clave: ¿cómo está tu vida con Dios? Es que me estoy congregando. No te estoy preguntando si te estás congregando, porque aquí en Malaquía hay un par de endemoniados y se congregan. Te estoy preguntando cómo está tu vida con Dios. Porque usted cree que todos los que se congregan están bien con Dios. No. Entonces esa es la pregunta clave: ¿cómo está tu vida con Dios? Porque si me dicen: no, pastor, la verdad, yo sí le estoy echando ganas y yo estoy convencido que sí estoy bien con Dios, entonces está pasando un proceso, está pasando una lucha. Pero si esta persona reconoce que no está bien con Dios, le está fallando a Dios, ha pecado y está pecando, esta persona no está pasando un proceso, una lucha. Es consecuencia de su pecado, es consecuencia de su rebeldía. Y ahí usted no va a decirle: venga, voy a orar por usted y voy a reprender ese mal. No, ahí es donde usted inteligentemente le va a decir: bueno, usted tiene una solución. Reconcíliase con Dios, pídale perdón de todos sus pecados, pero hágalo de todo corazón, y no lo haga para que la sane, sino hágalo para que usted necesita entrar mañana en el reino de los cielos. Porque hay gente que solo busca de sanidad porque quiere ser sano, pero siendo sano se aparta y nunca más buscan de Dios. Entonces hay que hacerle entender a la gente que a Dios no se le busca por sanidad, sino por salvación. Examine a esa persona. Porque si no, a todo enfermo vamos a pensar que está endemoniado, o a toda persona que está endemoniado vamos a pensar que Dios está en el asunto, si nosotros no tenemos el gran o mínimo cuidado en este asunto. Pero hay otro paso importante. Casi van de la mano, hermano, pero la ciencia es un conocimiento profundo. Sí, es un conocimiento profundo de la persona, que prácticamente le conoce todo su profundo, porque Dios está en el asunto, pues, y Dios es el único que conoce pasado, presente y conoce un futuro. Dios está perfectamente ahí, y esta persona conoce a profundidad, tanto profundo que sabe lo que usted, si usted lloró ayer y él no estuvo ahí, pero él lo sabe, porque Dios se lo hizo inspirar a esta persona a través del don de la ciencia. Por eso se llama ciencia, porque la palabra ciencia es un conocimiento profundo, tan profundo que no es conocimiento humano, sino es profundamente de parte de Dios. Ahora, el discernimiento es cuando usted tiene conocimiento de aquello. Usted no puede tener discernimiento si no es a través del conocimiento. Por ejemplo, si usted tiene conocimiento y le cierran los ojos a usted, le cierran los ojos y le dicen: hermano, pruebe esto, y usted prueba, usted está discerniendo a través del conocimiento, y dicen: esto es café. ¿Pero por qué sabe que es café? Porque usted tiene conocimiento de aquello. Así es el discernimiento. El discernimiento es a través del conocimiento. Usted no puede tener discernimiento si no tiene conocimiento. ¿Cómo va a saber que es Dios si no conoce a Dios?
¿Cómo va a saber que es el diablo si no conoce al diablo? Necesitamos conocerlo, no personalmente, a través de las escrituras para tener el discernimiento. Entonces, 4, por favor, hermanos, este es un paso y atienda bien que aunque va a parecer contradictorio, no es contradictorio de acuerdo a la Biblia. Antes de ir a orar por un enfermo, no vaya usted a, como dicen, a ofrecerse. Deje de andarse ofreciendo. Espere que lo llamen. Espere que le hagan la invitación. De acuerdo a la Biblia, vaya conmigo por favor. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, ¿lo tiene? Dice, cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente, y he aquí que dice su Biblia, vino un leproso y se postró. Pregunto, ¿quién buscó a quién? El enfermo. Es cierto que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero la mayoría, un 95, 98 de enfermos, no fue Jesús a buscarlos a ellos, sino ellos iban a buscar a Jesús. El único que Jesús va, porque no quiso ir a buscarlo, sino que llega, fue a la casa de Pedro y encuentra que la suegra de Pedro estaba con fiebre, y ahí Jesús pone las manos y hace el milagro. Pero aquí empieza donde estos leprosos buscan a Jesús. Y si usted ve, se brinca al capítulo 8 versículo 5, el centurión fue y buscó también a Jesucristo para que le sanara a su siervo. Y si usted se brinca al capítulo 8 versículo 16, brínquese por favor, Mateo 8, 16. ¿Lo tiene? Y cuando llegó la noche, ¿qué dice? Trajeron a él, ¿verdad que le llevaban a él? Trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Pero no solamente eso, tenemos otro pasaje más. Santiago capítulo 5, versículo 14, 15, dice Santiago, si alguno está enfermo, haga oración. Y si sigue enfermo, ¿qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Pero ¿quién está llamando a quién? El enfermo está llamando a los ancianos para que oren a él. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Sencillo. Cuando una persona llama a alguien que ore por él, en ese momento se está activando la fe de esta persona. Y en ese momento esta persona está entrando en una etapa de humillación, porque está reconociendo que Dios a través de esta persona se va a glorificar y va a hacer un milagro. ¿Cuántas veces hemos ido a orar por un enfermo y resulta que el enfermo sale con soberbia? Si quieren orar, oren, y si no, pues así estoy bien. Pero qué bonito cuando nos llaman. Desde el momento que la persona dice, llamen a los hermanos, él está entrando en una etapa de obediencia. La fe se está activando, y no solamente la fe, está entrando en la etapa de humillación delante de Dios. Entonces, no esté, hermano, ofreciéndose, hermano, espérese. Mejor si lo llaman, hermano, ¿será que puede? Claro, hermano, vamos en el nombre de Jesús a orar por esta persona. Pero algunos se andan ofreciendo porque de repente le dan sus 5 quetzales, sus 10 quetzales. Deje de andarse ofreciendo. Bíblicamente es el enfermo que tiene que llamar al doctor para que el doctor vaya, o el doctor, perdón, es el enfermo que va y busca al doctor. Puede ser que una casualidad, pero que no se vuelva una costumbre. ¿Estamos? Otra recomendación importante: nunca vaya solo o sola. Que no se le mete el espíritu de anda solo. No vaya solo. De acuerdo a la Biblia, capítulo 10 de Lucas, capítulo 10, Jesús a los 70 los mandó de 2 en 2. Por eso llamó 70, no 69, porque hubiera quedado uno nonis. Capítulo 4, versículo 9 de Eclesiastés dice, es mejor 2 que 1. Peor si usted como hombre va a ir a orar por una mujer, ¿qué cosa tiene que ir usted solo? O si es una hermana que va a ir a orar por un hombre, ¿qué cosa tiene que ir a hacer sola?
Hace un tiempo se enojó una hermana de la iglesia, ya se murió, y esa hermana se enojó bien feo conmigo. Fui a comprar a la tienda allá arriba, y cuando venía me dice: pastor, venga por favor, entre a mi casa y ore por mí. Y yo entré a la casa, pero yo pensé que ahí estaba el esposo o sus hijos. Resulta que la hermana estaba solita. Y cuando yo llego, ella se mete y dice: por favor, entre, ore por mí. Le dije: no, hermana, ¿su esposo ahí está? Dice: no, no está. ¿Sus hijos ahí están? No, no están. Disculpen, no puedo entrar. Espéreme, ahorita vengo, voy a traer a mi esposa y vamos a venir. No, es que yo quiero que usted entre solo. No, hay que ser inteligente. El diablo es diablo. Y por eso el texto dice: es mejor dos que uno. ¿Qué tal si lo encuentra usted, el hombre, en la casa con esta mujer, que este hombre no es cristiano, es un impío, es un endemoniado, y lo encuentra solito? ¿Estamos? No vaya solo. Número uno, si es un enfermo, pues es una enfermedad. Pero si está endemoniado, ya tenemos el ejemplo, que se le pegó una buena revolcada al pobre muchacho y lo mandó hasta desnudo. Esa podría ser una de las consecuencias. No, acuerde que Jesús fue con un centurión. No, ¿cómo se llama ese? El Gadareno. ¿Y qué dijo? Una legión, que equivale, ¿cuántos? Como 6,000 demonios tenía metido ese cuate ahí. Imagínese usted. Para allá vamos, hermano. No, mano, no. Pero ahí, eso está importante, pero para allá vamos ahorita. Pero para que no nos distorsionemos con esto, para allá vamos. Pero me le voy a adelantar. Y quiero dejarle una tarea a todos ustedes, porque todo este tiempo hemos agarrado un versículo que yo esta noche me levanté nuevamente como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, a volverlo otra vez porque no estaba seguro. Y dije: no, hombre, no creo. Nosotros habíamos agarrado aquel versículo de 1 Timoteo 5:22, que no hay que poner las manos con ligereza. Y nosotros ese pasaje lo habíamos agarrado para pensar que no hay que poner las manos con ligerezas en un enfermo o un endemoniado. Y no, ese pasaje no habla de eso. Ese pasaje está diciendo que antes de yo nombrar a un líder o a un diácono de la iglesia, que tenga mucho cuidado. Y la misma Biblia se lo lleva para capítulo 6, versículo 6 de Hechos, cuando llamaron a los 7 diáconos, y después de haber llamado a los 7 diáconos, pusieron las manos sobre ellos y los bendijeron, y allí recibían el Espíritu Santo. Entonces ese pasaje no se refiere a que no hay que poner las manos sobre un enfermo, un endemoniado. No, ahí directamente, y mejor si llegan a la casa, lo estudia despacito, y mejor si lo estudian todas las versiones que tenga, lenguaje actual, y va a ver que ahí no le está hablando de poner las manos sobre un enfermo, un endemoniado. Lo que dice la versión lenguaje actual es: tengan mucho cuidado antes de nombrar a un líder dentro de la iglesia. No sea que ustedes nombren a un líder que no esté capacitado para ser líder. ¡Wow! ¡Qué tremendo ese versículo! Pero con esto no quiere decir que también donde quiera yo voy a andar poniendo manos. No, también hay que tener cuidado dónde vamos a ir a poner las manos. Pero ese pasaje no habla de eso. Habla de un nombramiento de diácono dentro de la iglesia. Pero vamos a este otro punto. Entonces, mis hermanos, aquí estamos. Nunca usted vaya solo a orar por una persona. Llévese un acompañante. Vaya, busque un hermano, por favor, y llévese un acompañante, pero no vaya solo. Pastor, pero ese es su problema, pero Dios le está diciendo a través de la Biblia cómo tienen que ser las cosas. Si usted sobrepasa eso, consecuencias a usted le puede acontecer más adelante por haber desobedecido la palabra de Dios. ¿Qué consecuencia? Eso sí ya no lo sé. Entonces, hermano, pero la persona que va a ir con usted también no es una persona cualquiera. También tiene que ser una persona consagrada para Dios, que esté dispuesta para toda buena obra, que sea una persona que verdaderamente busque también de Dios. Porque si no, no va a ser uno, van a ser 2 pateados que van a salir de esa casa. Y la persona que va a ir con usted, pónganse de acuerdo, por favor. Hay un pasaje bien precioso, Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice la Biblia:
y todo lo que ustedes pidan, de acuerdo, sean dos personas, pónganse bien de acuerdo para pedir cualquier cosa, para que sea hecha por vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Que para ir ahora por esta persona, la otra persona que va conmigo, nos vamos a poner de acuerdo. Yo la vez pasada se lo dije a ustedes y pareció una risa, pero no fue una risa, fue algo real. Porque ¿cuántos creen que la oración del justo puede mucho? Puede mucho. Y hay en ocasiones que, hace unos días yo hice una publicación, digo yo, cómo a veces Dios tiene que tomar decisiones, hermano. Decisiones de que a quién escucha, a este o a este. Por ejemplo, la pareja de esposos, la mujer quiere un hijo, pero el hombre no quiere hijo. Y ahí está la mujer, Señor, dame un hijo. Y el hombre, no, Señor, no quiero hijo. ¿A quién escucha Dios ahí? O sea, a veces Dios tiene que tomar decisiones fuertes donde, bueno, aquí voy a tener que responder. O como por ejemplo, yo hice una publicación, el león le está pidiendo a Dios, Señor, dame comida, mándame comida, mándame comida. Y de repente se le aparece un cabrito. Y cuando el león ve el cabrito, dice, aquí está lo que le estoy pidiendo a Dios, mi comida. Pero el cabrito también empieza a decir, Señor, no permitas que el león me coma, no permita. Digo yo, ¿a quién escucha ahí Dios? Bueno, dejémoslo ahí, ese no es el asunto. El asunto aquí es que necesitamos ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en una ocasión fueron dos hermanos a orar por un endemoniado. Un hermano decía, Señor, en tu nombre fuera demonio y fuera. Y el otro decía, Señor, en tu nombre amarro este demonio y ato este demonio. Entonces uno decía fuera y el otro decía, te ato en el nombre de Jesús. El mismo demonio se paró y le dijo, hey, pónganse de acuerdo pues, hombre, ¿qué hago? Uno me saca y el otro me amarra, ¿a quién le hago caso? Entonces, cuando vamos a ir a orar por una persona, tenemos que ponernos de acuerdo. Mateo 18:19 dice que si ustedes dos se ponen de acuerdo a pedir cualquier cosa, Dios lo va a hacer. Pero a veces la misma persona que va con el otro compañero van en desacuerdo. ¿Sabe por qué? Yo no sé si usted lo ha visto, van dos hermanos, pero uno va con fe que Dios va a hacer el milagro, pero el otro desde que llega, hermano, ¿y qué está tomando? Esa pastilla. No, hombre, esa cosa acaba de matar gente. Mire, tome esta pastilla. Resulta el otro, no, hermano, esa pastilla no, tómese mejor esta. Y el otro, no, hombre, esa no, mejor esta, ve. Bueno, ¿van a orar o son bomberos voluntarios? No, es que mire, esa pastilla no, tómese esta, mire, mejor tómese esta. No, hermano, usted no va a presentar medicina. Vamos a presentar a Jesucristo, aquel que por sus llagas nosotros fuimos curados. Presente a Jesucristo, presente a Jesucristo. Si la fe de esta persona no alcanza, entonces va, dele una pastilla o algo por el estilo. Pero sí o sí, presentemos a Cristo. Pero por eso nos vamos a poner de acuerdo con el compañero que va a ir conmigo. O vamos a ir a recetarle medicina, o vamos a ir ¿qué vamos a ir a hacer? Pongámonos de acuerdo. Algunos se ríen porque es bueno para recetar medicina. Y más enferma queda la gente porque la medicina que le ofrecieron no era esa. Escuche bien lo que le voy a decir. Otro consejo básico. Cuando ore por un enfermo, un endemoniado, nunca cierre sus ojos. Mano, yo anoche me la pasé estudiando. No encontré ni un solo pasaje en la Biblia. Y si usted ya lo tiene, pásemelo por favor y sáqueme de la ignorancia. Pero no encontré ni un solo pasaje donde diga que hay que orar con los ojos cerrados. No lo hay, pero tampoco se prohíbe. ¿Así me está entendiendo? No hay uno que diga no lo hagas, ora con los ojos cerrados, pero tampoco hay uno que diga nunca lo hagas. No. ¿Cuándo cerramos nuestros ojos? En la intimidad, para que nadie nos desconcentre, para estar concentrados con el Padre. Y tenemos esa intimidad. Pero ante un enfermo, un endemoniado, no vaya a cerrar sus ojos. Jesús dice en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, se paró frente a la tumba de Lázaro y
y dice que levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias te doy porque siempre tú me has respondido. Pero oró con los ojos abiertos frente a un muerto, y siempre que él oraba nunca cerraba los ojos. O sea, sí hay momentos de que cierre sus ojitos en la intimidad, cuando está con Dios, allá cuando viene aquí al altar, pero frente a un enfermo, o peor si es endemoniado, que un sacón de aire le va a pegar, va a ver. Señor, mira, y como aquel está endemoniado, usted, Señor, aquí reprende, que él ya está allá. Señor, y usted aquí todavía, que él ya está allá. No cierre los ojos. Usted está en batalla. En ese momento usted va a la guerra. Usted no va a pelear con cualquier cosa. Usted va a pelear con el diablo y con los demonios. Y para pelear, a ver, pelee con los ojos cerrados. Uno le van a pegar en la nariz. O vaya a la guerra con los ojos cerrados, un balazo en la frente. Entonces, en ese momento estamos en batalla, estamos en guerra, y no puedo cerrar mis ojos en frente de mi enemigo. No, no, jamás. ¿Verdad que por misericordia no había pasado algo? Pero hay algo más. Sepa qué tipo de oración usted va a hacer. Y sepa orar, hermanos. Nosotros tenemos un gran problema, los pentecostés, que a veces no podemos orar. En el capítulo 11, versículo 1 de Lucas, a pesar que los discípulos andaban con el mero maestro, pero les hacía falta una cosa: saber orar. Pero inteligentemente le dice: Maestro, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que la iglesia ahorita necesita? Saber orar. Hermana, si yo voy a orar por usted, estoy orando yo por usted, ¿qué tiene que hacer usted? Escuche: amén, sí Señor, en tu nombre, gracias, auméntame la fe. Pero resulta que yo oro por esta hermana y yo alzo la voz y esta grita más duro, y yo quiero que escuchen mi oración y yo grito más duro, y al final nos hacemos una competencia de gritos. Y resulta, pero no solo eso, yo no sé si usted ha escuchado, pero resulta que yo voy a orar por el hermano y en la oración él está resultando orando por mí. ¿Qué nos hace falta? Saber orar. Señor, bendiga a tu hijo. Sí, Señor, mira por el agua que se está saliendo, las lluvias. Espérese, hermano, ese no es el momento de orar por eso. Reciba la oración, escúchelo. Peor si el hermano está declarando la palabra en usted. Peor si la oración del hermano es aquella que dice: Señor, tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo, amén, Señor, recibo esa palabra en tu nombre. Señor, tu palabra dice que por tu llaga fuimos. Sí, Señor, así dice tu palabra. ¿Verdad que sí? Pero hay otro consejo más: saber bien cuándo pongo manos y cuándo no pongo manos. Pero para eso volvamos al punto, necesitamos discernimiento porque a veces la gente nunca pone manos, o sea que todo el tiempo la gente está mal. No, hermano, aunque fíjese, todos los pasajes en la Biblia que yo estudiaba anoche, todos los pasajes que Jesús iba, aunque endemoniados, aunque enfermos, siempre ponían las manos. Entonces, ¿cuándo entonces no puedo poner mano sobre un endemoniado? No hay ningún pasaje que diga no ponga mano sobre un endemoniado. O al contrario, Marcos 16:16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y de repente dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos, que dice, pondrán sus, no dice la, ni dice la Biblia, ni dice la mano, dice sus. Es que tiene miedo y si se va a endemoniar, que medio se endemoniar, no solo pone las dos o no ponga nada.
el dedo por si se le mete un demonio, que por el dedo, no, las manos. Hay gente que llega y le pone la Biblia fuera, no, mano, las manos, hombre. Este libro en sí no tiene poder porque es un libro cualquiera. El poder está en lo que está escrito en este libro. Si es que esto, yo puedo hacer una Biblia, el problema no es el papel, sino lo que está escrito en ese papel. Y la gente cree que el poder está en el papel y le ponen la Biblia encima. No, así no funciona. Si así funcionara, ay, qué chulo, voy al hospital y puc, 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 y se sanaron todos. No, así no funciona. Si usted ve, por ejemplo, Marcos 5, 22, 23, dice que Jesús ponía las manos sobre los enfermos, ponía las manos sobre los endemoniados y los demonios se iban. Entonces, ¿cuándo puedo poner las manos y cuándo no? Sencillo. Donde yo sí tengo que tener el gran cuidado es donde Dios está tratando con esta persona. Ahí es donde yo tengo que tener cuidado si pongo mis manos. Por eso es que David no ponía las manos sobre Saúl, sino de lejos el hombre cantaba y tocaba su arpa y el demonio, porque David sabía que ahí no era un demonio cualquiera, sino de parte de Dios, el cual ese hombre estaba siendo atormentado. Por eso dice la Biblia en Deuteronomio 32, 39: ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir y yo hago morir y no hay quien pueda librarte de mis manos, dice Dios. O sea que cuando la mano de Dios está en el asunto, hay que tener cuidado si vamos a meter las manos ahí. Pero la gente hoy no, mano, en ninguno quiere poner mano. ¿Por qué? Porque piensa que porque como está enfermo, endemoniado. No, hombre, hermano, a veces hacemos sentir mal al hermano. Oh, dice, no pusieron las manos sobre mí. Si él no está endemoniado y así estuviera, usted puede poner las manos. Lo que sí tiene que tener cuidado es preguntarle a Dios si en ese asunto es la mano de él o no es la mano de él. Ay, dice el hermano, vinieron como 40 a orar por mí, ni uno puso las manos. Y aquel más triste se queda porque tal vez pensaron que yo estoy chueco delante de Dios. Dos, otro consejo más: a la hora de poner manos y orar por la persona, hay que ungir con aceite. Dije ungir, no dije tomar, porque hoy está de moda, hermano. Abra la boca, abra la boca. ¿Dónde sacan que hay que darle de tragar aceite? Marcos capítulo 6 versículo 13 dice la Biblia: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. Pero ungir no es bañar, ni es darle de tomar 1 litro, le va a dar purgante al pobre cuate ese. Ungir es tantito, hermano, es que no es el aceite en sí. Es Dios que va conmigo y que se va a manifestar en ese momento. Si Dios no va con usted, ¿en qué le avienta una pacha de aceite? No pasa nada. No lo tengo a la mano, solo que sé que está en el capítulo está como entre el capítulo 5 de Isaías. Todos los negocios hay que consagrarlo, dice la Biblia. Y cuando se consagra es sinónimo de ungir. Claro. Ahora el problema está de que hay gente que cree que por el aceite los demonios se van. Y hay gente que hasta risa da a entrar a su casa. Usted parece que el hombre araña anduvo caminando, un montón de manos prendidas en la pared y esas manos están marcadas con aceite. Y uno dice, aquí que el hombre araña anduvo corriendo en la pared. ¿Qué cosa? Han venido señoras y me dice, pastor, ore por mi aceite. Y yo todavía molestando le digo que está enfermo su aceite. Pues no, dice, ore por mi aceite. Apenas ahorita vinieron con 2 botellas que me trajeron. Mano, pastor, ore por mi aceite. Que está enfermo su aceite. No, dice, ore por mi aceite. Y todavía el líder que me lo dio bravo, que yo no oraba por el aceite. Si ore por ese aceite. Si pijé.
Si esa gente es endemoniada, aunque el aceite vaya bien ungido y vaya, eso no funciona así, hermano. Esto no es arte de magia ni varita mágica. ¡Pum! Te va. No, hermano, el aceite también va a funcionar si el aceite interior está dentro de mí, que es la unción del Espíritu Santo. No era la sombra de Pedro, sino era Pedro, hermano, quien hacía el milagro, Dios a través de él. Entonces, de nada sirve que usted tenga aceite en su casa, no pasa nada. Si no caemos en el juego del católico. El católico siempre mantiene su galón de agua bendita y ahí te va a tirar agua bendita y piensa que con agua bendita. No, mano. El demonio risa le da, ven bañado, se va. No pasa nada. Pero eso sí, cuando unja a una persona, tenga mucho cuidado. No vaya a estar ungiendo donde no tiene que ungir. No vaya a estar ungiendo donde no tiene que ungir. Si es un hombre, hermano, es que en la Biblia solo encontramos derramamiento de aceite en la cabeza. Imagínese si la hermana es su pecho que le duele. Ah, cómo no, chon, venga hermana, la voy a ungir. Imagínese si al hombre le duele su parte, la hermana viene a ungir ahí. No, ¿dónde, hermano? Es que no tenemos que ungir donde no, hay que saber ungir. Anoche yo me reí así como usted se ríe ahorita, porque me invitaron a parte de Cajolá a orar por una muchacha. Porque casualmente, en una ocasión fuimos con mi esposa a orar por una mujer que no podía tener hijos. Y fuimos con mi esposa, gracias a Dios oramos por esa muchacha. Y al poco tiempo resulta que la muchacha queda embarazada. Y usted sabe que cuando algo pasa la gente rápido lo cuenta. Entonces alguien le contó a otra mujer que nosotros fuimos a orar y que ella quedó embarazada. Esa otra muchacha me llama, pero en esa ocasión no me llevé a mi esposa. No sé si fue Mano Marlo. No, el difunto Selvin fue el que fue conmigo. Me llevé al difunto Selvin. Entonces fuimos, hermanos, allá y llegamos a orar por la muchacha. Pero fíjese usted, estábamos, en Tierra Fría casi nunca oran parado. Siempre oran así de rodillas. Y cuando yo empiezo a orar por la muchacha, así enfrente, la muchacha no se arrodilló. Mis compañeros que iban conmigo con los ojos cerrados, pero yo me quedé a la expectativa con los ojos abiertos. Y cuando de repente la muchacha, ¿sabe qué cosa se le metió a usted? Empieza a desenrollar esa su cosa y se desenrolla el corte y así. Y me dice, pastor, únjame. O sea, la gente, mano, yo no sé si la gente entra en una etapa de endemoniada, de ignorancia. Yo rápidamente me volteo, agarro una mujer, creo que era la hermana de ella, le dame favor, vaya ahora por esa muchacha, cúbrala. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque hay gente, basado a lo que le estoy diciendo, hay gente endemoniada que sí unge partes íntimas. En una ocasión fui a una campaña y me dice el hermano siervo, vaya ore por mi esposa. Ok, entro al cuarto, pero había alguien orando. Y cuando entro a ese cuarto, el hombre que estaba orando, mano, le agarraba, le exprimía, le retorcía. Yo di la vuelta y me salí, pero yo pensé que era el marido de ella. No, resulta que era el siervo que estaba ungiendo a la sierva. Hasta cuando le llaman por teléfono para pedir un consejo, tenga cuidado. ¿Cómo la pone su marido? ¿Qué le importa a usted? ¿Por qué tiene que estar haciendo preguntas depravadas? Pero hermana, haga videollamada y muéstreme ahí su parte, porque necesito ver qué es lo que usted tiene. Depravado, hijo del diablo, así no son las cosas. ¿Quién le dijo a usted que tiene que ungir partes prohibidas o delicadas o íntimas? No. Si usted va a ungir, póngale la mano en la cabeza con aceite en el nombre de Jesús. Apenas platicábamos con un pastor y me daba hasta risa de la forma como el pastor lo contaba. Fueron igual a orar por una hermana y la hermana dice, el pastor que iba con el otro dice que le empezó a ungir a la hermana todas sus partes. Y todavía le dijo al otro pastor, venga, toque, venga, toque aquí, toque. Mano, es que pareciera una broma, pero todo esto está pasando por la ignorancia de la gente. Yo no voy a permitir que una mujer me unja, hermano, especialmente no. Ni tampoco la mujer tiene que permitir que un hombre le esté ungiendo partes que no tiene que ungir. Tal vez a mi esposa. Es que al final no hay un versículo que diga que hay que ungir donde está el dolor. No lo hay. Al único que se le puso masa de higo en la enfermedad fue a Ezequías.
pero fue masa de higo que se le puso donde estaba la llaga. Pero después que vamos a encontrar que le ungió aquí, le ungió allá, no hay. Solo dice que hay que ungir con aceite en el nombre del Señor. Dios, ya la ungieron a usted, por eso se queda así, mano. Bueno, pues ya la ungieron, déjelo. No le voy a contar a su marido que una gran pateada le va a pegar. Ya no diga nada usted. Entonces son consejos, hermanos, que nos van a servir mañana cuando oremos por una persona. Fíjese que en una ocasión aquí arriba un muchacho se endemonió y yo me quedé, hermanos, sorprendido, porque por primera vez en mi vida veía eso. Llega una supuesta profeta, le quita la camisa al siervo, le quita la camisa y le empieza a chupar aquí, mira, un tal ombligo. Ay, hermano, hay gente de veras. ¿Y sabe qué supuestamente estaba haciendo? Aspirando al demonio, aspirando al... Entonces son recomendaciones que mañana nos van a servir. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando llegue un depravado cochino queriendo supuestamente ungir. Eso puede servir para usted como mujer o para nosotros los hombres que quiere llegar una hermanita por ahí a querernos ungir. Mucho cuidado con todo esto. ¿Estamos? Pero algo más, un consejo importante. Cuando vaya a orar por estas personas, sepa que no es usted ni soy yo. Sepa que es Dios el que va con nosotros. Y en ese momento que usted sabe que no es usted, sino que es Dios, ahí usted va a llegar a declarar la palabra. No vaya a hablar otra cosa, la palabra. Vea lo que dice Mateo, capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 16. ¿Lo tiene? Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Y qué dice? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué lo echó Jesús fuera a los demonios? Con la palabra. ¿Qué tiene que ver usted en ese momento? La palabra. Ah, no, sí. Es que por eso les di el número 1, que es la consagración. Estos muchachos llevaron la palabra, pero no tenían consagración. Usted puede llevar también toda la palabra en la lengua y en la boca, pero si no lleva consagración, no lleva nada. Por eso le di como número 1 la consagración, porque la palabra cualquiera la declara. Pero no se trata de declarar palabra, se trata que Dios va conmigo y yo voy con Dios y entonces declaro la palabra. Pero vaya a declarar la palabra. Mano, yo he escuchado gente que hasta se pelea con el diablo. Diablo, cara de mi caite fuera, diablo, cara aquí, diablo. No, hombre, hermano, hable con la palabra, declare la palabra. Diablo chuco, diablo asqueroso. Hable la palabra, declare la palabra. Y empieza la entrevista. ¿Quién te mandó? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? Pídale también el correo electrónico. Declare la palabra siempre y cuando vaya con Dios, Dios con usted y usted vaya con Dios. Mire, hermano, cuando no hay consagración, nos pasa igual que a los profetas de Baal. ¿Se acuerda de esa historia de los profetas de Baal? ¿Qué hacían los profetas de Baal? Brincaban, saltaban, gritaban, se cortaban con los cuchillos. Y así hay gente que, hermano, mire, hermano, nosotros los pentecostés, ¿sabe por qué nos conocemos?
por ser gritones, hermano. Pensamos que el demonio se va. Hermano, el demonio no le huye a los gritos. El demonio no le huye a otros aplaudir. Pa, 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 pa. Mire, yo sé que se está enojando, pero ese es su problema. Yo no sé por qué usted es escandaloso. Fíjese que no tiene mucho. Me vinieron a llamar a la 1 de la mañana. Pastor, dice, haga favor, vaya a orar a la casa. Hay un problema bien feo. Se endemonió y quiero que usted por favor vaya a orar. Pero yo sabía que en ese lugar hay pura gente, hermanos, endemoniada, que no le gusta el evangelio. Entonces, y era la 1 de la mañana. Usted sabe que a la 1 de la mañana hasta la aguja del reloj se escucha. No digamos un grito que usted viera a pegar con el vecino. Siguiente día, pensé que la Llorona andaba gritando. No era la Llorona, otra Llorona era. Pero cuando me dijeron eso, hermanos, me arrodillé y empecé a orarle: Señor, por favor, que cuando yo llegue con esa persona, Señor, no permitas que yo llegue a hacer un escándalo. Permíteme solo llegar, declarar tu palabra, y tú te vas a manifestar en esa persona. Por favor, Señor, escucha mi oración. ¿Ok? Me fui. Cuando entramos y abren la puerta, yo solo el exorcista había visto eso, hermano, que retuerce la cabeza y da un giro así, y se me queda viendo ese demonio. Ay, hermano, se ponen los pelos de punta, hermano. Yo ya no sabía si me regresaba corriendo o entré, hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. No hicimos tanto escándalo. Padre, en tu nombre venimos a orar. 2 minutos y Dios había hecho el milagro. Cuando Dios va a hacer el milagro, cuando a Dios no le place, podemos ir todos los de Malaquía a gritar y a aventarle aceite y a aplaudir y a gritar y a saltar, y Dios no va a hacer nada, porque todo depende de Él y por Él. Sí, en una ocasión lo cuestionó: ¿cómo te llamas? Legión me llamo. Ahora, vámonos de aquí. Y nada más. Entonces, pero ahora se vuelve una costumbre. ¿De dónde vienes? ¿Quién te mandó? Me mandó tu vecino. Ah, ya viste que tu vecino. Y no solo está peleando con el vecino, y ahora viene el diablo y los pone más en pleito todavía, hermanos. No es a través de los gritos. Es Dios quien hace el milagro si le place hacerlo. ¿Qué pasó con los discípulos? Aquí entra esto. Muchas veces queremos nosotros ir a orar por el enfermo y queremos que Dios se manifieste, pero lo que menos queremos es orar, ayunar y mantener nuestra fe. Y ojo con esto, en el 17 de Mateo, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Por vuestra poca fe, ustedes no pudieron echarlo fuera, porque este género, hablando de ese demonio, solamente sale a través de la oración. Pero escucha esto, mentiroso. Dice el Rababaisa que tienes que sacar 7 días de ayuno. ¿Quién le dijo a la gente que el endemoniado o el enfermo tiene que ayunar? El enfermo no tiene que ayunar. Jesús mandó a ayunar a los que iban a orar por este enfermo. Pero hoy está de moda que hasta le habla lenguas y le dice: ¿cómo son las lenguas? Dice que tienes que sacar 7 y ponen a ayunar al pobre enfermo. No solo el pobre enfermo, ya se está muriendo y lo ponen a ayunar, hermano. Pero ¿sabe quiénes son estos haraganes? Aquellos que no quieren orar y ayunar, pero quieren andar echando fuera demonios. No, hermano, si usted va a ir a orar y a echar fuera demonios, usted tiene que saber y estar consciente que usted es una persona de oración, usted es una persona de ayuno, usted es una persona consagrada. Si no, mejor siéntese, siga facebookeando. Ahí van todos los hermanos. Qué pandilla de gente, man. Va, que no les ha pegado una revolcada de ese demonio, man. Son consejos básicos que mañana nos pueden servir. Y muy básicos que mañana nos pueden servir. Así que esto ha sido
el estudio de hoy, mis hermanos. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Y ya si usted quiere seguir alargando el tema, vaya para su casa y sígale poniendo más. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estos consejos, Dios mío. Gracias por estos consejos. Ahora, Dios mío, hemos entendido que tú mismo a tus discípulos, antes de enviarlos, les diste buenas instrucciones y también les enseñaste a orar. Ayúdanos, Dios mío, a saber orar y a saber declarar tu palabra cuando sea necesario, Dios mío. Y que esto nos motive para buscarte más en oración, en ayuno, y estar más consagrados a ti. Y que esto sea, Dios mío, para que nosotros seamos más motivados, Dios mío. Porque todos anhelan andar echando fuera demonios. Muchos anhelan, Dios mío, andar sanando enfermos y poniendo las manos sobre ellos. Pero hoy nos has enseñado cuáles son esos requisitos. Y qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer estando frente a una de estas personas. Gracias por haber dejado tu palabra, que es lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies, Dios amado. Quiero aprovechar, Dios mío, y pedir por mi hermano Wilfido, Dios mío. Para los médicos puede ser cosa imposible. Para la misma familia puede ser cosa imposible. Pero es ahí, Dios mío, donde para el hombre es imposible. Para ti todo es posible, Dios mío. Y yo creo que si tú tuviste el poder para resucitar a Lázaro estando ya muerto, tú eres el mismo, Padre bendito, que también te puedes glorificar en esa operación. Cicatriza, sana, pero sobre todo, cámbiale su corazón para que él nunca se aparte de ti, sino que eso le sirva para amarte más y servirte mejor. Gracias por mi hermano Isaac, mi hermana Wendy, que los has traído con paz y bendición. No permitiste que nada mal les aconteciese, ni a ellos, ni a sus hijos que estuvieron en este lugar. Muchas gracias, Dios mío, por tu pueblo presente. Vuélvenos con paz y bendición. Y si tú lo permites, mañana estaremos nuevamente reunidos, exaltando y glorificando tu nombre, en tu nombre y por tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.